Estamos hace unos meses tratando un tema relacionado con el reconocimiento y el establecimiento de los oficiales en la iglesia. Eso significa que Dios ha querido hacer un diseño para su iglesia. El Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, ha establecido un orden. Y dentro de ese orden hay un grupo de personas que Dios ha dotado con ciertos dones, con ciertas virtudes para que puedan ser oficiales sirviendo en la iglesia en dos áreas específicas: la edificación de la iglesia o el servicio de la iglesia. Los primeros se llaman ancianos, pastores u obispos, y los que trabajan como ministros o siervos de misericordia se denominan diáconos. Hemos avanzado ya mucho en lo que son las características, el perfil de el primer grupo, es decir, de quienes son llamados a ser obispos, son llamados a ser pastores, son llamados a ser ancianos en la iglesia para su edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que la Escritura nos enseña que debemos buscar todos los creyentes la identidad o identificar esos dones que Dios ha dado a la iglesia para ejercer ese oficio de obispo, pastor o anciano, que es el mismo título para el mismo servicio en la iglesia. Y la Escritura dice que quien ha sido llamado a ese ministerio, debemos o podemos reconocerlo fácilmente entre comillas, pero sí, Dios nos dice en su palabra que podemos reconocerlo a través de unas evidencias. Y esas evidencias son precisamente los dones que Dios le da a esa persona que ha llamado para ejercer ese ministerio. De tal manera que buscamos entonces si la persona expresa esas virtudes, y si expresa esas virtudes, entonces estamos identificando que Dios ha dado un don a la iglesia como oficial para servir en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Hemos visto ya varias de estas características o varias de estas evidencias que debe exhibir el hombre que ha sido llamado por Dios para el ministerio. Y en la pasada oportunidad estuvimos analizando cuán importante es que el hombre que está siendo dotado, o si quiere también examinado para ver si está dotado con los dones propios para el ministerio, debe ser un hombre que es irreprensible en cuanto a que no es dado al vino, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y eso fue lo que vimos en la pasada oportunidad. Hablábamos acerca de cómo el hombre de Dios debe ser apacible, debe ser no codicioso de ganancias deshonestas, no pendenciero, no avaro, y dejamos un enunciado, y es que el hombre en vista debe manifestar una vida doméstica ejemplar. ¿Sí, así lo tenemos? ¿Sí o no? Bueno, el hombre debe ser irreprensible en cuanto al orden y cuidado de su casa. Es lo mismo, pero con otros términos. Entonces vuelvo a decirlo, el hombre en vista debe manifestar una vida doméstica ejemplar que se traduce en ser irreprensible en cuanto al orden y cuidado de su casa. ¿Mejor? Bueno,
Vamos a la escritura nuevamente a Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 4 y versículo 5. Puntualmente estos versículos son los que nos hablan de ese aspecto. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muy bien. Empecemos entonces por lo que nos presenta la primera parte del versículo 4, que gobierne bien su casa. Este requisito tiene que ver con la capacidad del hombre como esposo y padre. Es decir, que nos está señalando que si la persona que estamos observando y que estamos analizando, si tiene y expresa esos dones, esas virtudes que dice la Escritura debe tener aquel que es llamado al ministerio, tenemos que buscar también que si es casado, sea alguien que gobierna bien su casa. Es decir, que tiene una autoridad sobre su esposa, una autoridad legítima según las Sagradas Escrituras, gobierna conforme a la palabra a su cónyuge y si tiene hijos, debe tenerlos también en sujeción disciplinada y ordenadamente. Eso es lo primero que nos presenta este texto cuando leemos que gobierne bien su casa, y eso nos está hablando de algo puntual en primer lugar, y es que su vida doméstica es algo que debe estar al escrutinio de todos y verse en orden, verse en armonía y verse cada cosa cayendo en su lugar. Notemos entonces que se está hablando de algo de la vida normal del ser humano. El único casado en una iglesia cristiana ¿es solo el pastor? No, por supuesto que no. Entonces estamos hablando de algo de la vida de todo creyente. Usualmente el hombre busca casarse. Usualmente el hombre se casará y tendrá una familia. Para el caso del que es llamado al ministerio, es posible que esté dentro de ese marco, dentro de esa clasificación. Es decir, que sea un hombre que ya encontró una esposa. Pero, como dijimos muy al principio, significa entonces que por este requisito es obligatorio y necesario que el hombre sea casado y tenga hijos quien va a ejercer un ministerio pastoral. La respuesta, como lo estudiábamos en su momento, es no. No, hay excepciones, hay situaciones providenciales donde el hombre en vista para ser reconocido como un oficial en la iglesia puede ser casado
o no, y puede ser casado y no necesariamente tener hijos. O sea que se pueden dar las dos situaciones, que sea soltero o que sea casado y no tenga hijos. Todo depende de la providencia de Dios. Pero el hombre debe estar entonces en una condición donde, si es soltero, va a tener un perfil, va a tener un carácter que nos permita percibir que si asume una responsabilidad o si da el paso del matrimonio, va a ser un hombre que va a llevar un matrimonio en un orden bíblico, en armonía, organizado y según el modelo de las Sagradas Escrituras. Es decir, que esté exhibiendo otra vez las virtudes, el carácter, todo lo necesario para que si llega a nombrarse como pastor y posteriormente se casa, sea alguien que pueda ejercer y poner en práctica esas virtudes, ese perfil, y de esa manera tener confianza en que llevará adelante un hogar bien disciplinado, bien organizado, bien gobernado. Bueno, pastor, ¿y qué sucede si nombramos al hombre soltero, se casa y después le queda grande el matrimonio? ¿Qué hacemos? Bueno, nos corresponde entonces decir que no se halla irreprensible en ese punto y que es necesario que se haga a un lado en su ministerio pastoral para esperar si en verdad esa área se madura, se corrige y puede llegar a ser nuevamente o puede volver a ejercer nuevamente su ministerio pastoral. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la Escritura nos lleva a considerar todas estas cosas cuando el texto nos dice que gobierne bien su casa. Debe ser entonces siempre un requisito, como todos los que hemos visto, que se halle, que un requisito que nos lleva a pensar y a buscar que realmente el varón tenga esas virtudes, tenga esos dones de parte de Dios para que cumpla con tener una casa en orden. Pero hablemos entonces de por qué insiste o por qué dice de manera tan explícita el texto que gobierne bien su casa. La palabra gobernar es una palabra en la cual debemos meditar un poco. ¿Sí? ¿Qué es gobernar la casa? ¿Qué es gobernar? Bueno, pues vamos a mirar algunos textos, como lo hemos hecho en las otras oportunidades, que nos van a ayudar a tener un concepto claro y lo más completo posible de lo que Dios quiere decirnos aquí cuando presenta este requisito que gobierne bien su casa. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12 y el versículo 8. ¿Lo tiene? Dice así el texto: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El término presidir, el que preside, es el mismo término que se usa en Timoteo cuando se lee que gobierne bien su casa. Gobernar o presidir. Entonces, en un sentido nos está dando un sinónimo, pero a su vez nos está ampliando y nos está dando luz acerca de lo que involucra
que el hombre gobierne bien su casa, significa que la preside, significa que él es la cabeza, significa que él es el que da las directrices en el hogar. ¿Sí me comunico? Ese es un presidente, es el que preside. Sí, no es el que está diciéndole continuamente a su esposa: mi amor, ¿y qué te gustaría que predicáramos en la iglesia el próximo domingo? ¿Sí? No. Él es el que preside, él es el que dirige, él es el que está conduciendo entonces las cosas, y el texto nos está diciendo que lo hace con gran eficacia, lo hace con solicitud, es decir, que no es lento en la manera de presidir, no, tiene continuamente la presidencia de su hogar, tiene continuamente ese ejercicio de gobernar. No es que lo hace intermitentemente en su casa, o que preside en ciertas áreas de su hogar, pero las otras se las deja totalmente a su esposa. Entonces, mi amor, yo he visto que tú eres tan audaz y tan capaz para administrar el dinero. En cambio, yo en cambio sí soy como que tengo la mano muy larga. Entonces, de ahora en adelante, tú vas a administrar el dinero en esta casa. Qué hombre tan ecuánime, qué hombre tan ¿qué? Bueno, tan equivocado, porque él es el que preside, y preside en todas las áreas. Lo hace de manera sostenida en cada área del hogar. Así que eso se debe ver. No sé si ustedes a veces notan, queridas damas casadas, que a veces su esposo como que se desentiende de ciertas áreas, y entonces usted tiene, querida hermana, la gran excusa y la gran disculpa: pero pastor, si él no lo hace y yo veo la necesidad en la casa, pues yo tomo la decisión, yo ejecuto. Bueno, mi punto ahorita no es hablarle a las damas, sino hablar de cuál viene siendo en un momento dado la debilidad y los problemas que causa que el hombre no presida solícitamente, es decir, en todos los aspectos, continuamente en la vida del hogar. Otro texto, 1 Tesalonicenses 5:12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Otra vez el término. Aquí puntualmente se está refiriendo a la presidencia que hace parte del ejercicio de gobierno en la iglesia. Entonces note que aquí se da por hecho, se da por sentado. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, los anima entonces a que los hermanos estén siempre dispuestos a tener un reconocimiento hacia sus pastores, un reconocimiento en cuanto a que ellos son los que presiden. Entonces os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestáis, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces es algo que fácilmente la iglesia reconoce quién es el que está presidiendo en la iglesia. La iglesia entonces
debe estar siempre reconociendo quién es y bueno, tiene que ver con que la iglesia está siempre atenta a obedecer, como dice en Hebreos, a sus pastores, etcétera. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio esa responsabilidad de presidir, y si la iglesia no reconoce al que preside, pues la iglesia se convierte en una iglesia anárquica que hace lo que quiera, lo que le guste. ¿Por qué? Porque no reconoce la autoridad. Pero el punto es que se espera que el hombre de Dios sea reconocido como el que gobierna, sea reconocido como el que preside. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 8. Y luego pasamos al 14. Dice el verso 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La palabra que tenemos aquí en nuestra Biblia como ocuparse es el mismo término que se usa en Timoteo, gobernar. Noten lo curioso. Entonces dice, procuren ocuparse en buenas obras. Y el versículo 14 lo remarca. Y aprendan bien los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces aquí la palabra se está usando en el sentido de apersonarse de algo, de tomar entonces la decisión de hacer algo. Por eso aquí Reina y Valera lo traducen como ocuparse. El presidir tiene que ver con apersonarse de una responsabilidad, apersonarse de algo que Dios le ha delegado. Entonces él está siendo, el hombre de Dios está ocupado, está presidiendo, está gobernando en la iglesia. Esa es su responsabilidad. Eso es a lo que se tiene él que concientizar. Hay una expresión y es apersonémonos de determinado deber. Entonces el gobernar implica que realmente nosotros estamos al control, que nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad. Y por eso aquí la palabra se traduce como ocuparse, dándonos la idea de que realmente nosotros, o en el caso de los pastores, estamos apersonados de una situación en la vida de la iglesia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo nos ocupamos? Bueno, nos ocupamos en la conducción, nos ocupamos en la presidencia de la iglesia. Hay otros textos que pudiésemos tener en cuenta del uso de este término, pero podemos entonces concluir que la palabra en las Escrituras nos está dando esa idea de presidir, gobernar, ocuparse, dirigir, ser líder, ser cabeza, y todo esto, creo, nos está dando luz en cuanto a lo que es esa gracia, esa virtud, ese don que debe hallarse en el hombre. ¿Para qué? Para que gobierne bien su casa. La palabra gobernar es una palabra
que en la construcción de la frase en Primera de Timoteo nos está indicando que este requisito debe ser manifiesto como estándar. Es decir, es un requisito necesario. Dice que gobierne. Debe ser algo que realmente está presente en la persona, está manifiesto, expresado en él. Entonces se requiere otra vez que se vea esa capacidad de gobernar en esa persona y se vea de una manera clara, se vea de una manera consistente. Por eso que gobierne es algo que, insisto, en que no se hace de manera esporádica o que se ve de manera esporádica o intermitente. No, es algo que realmente hace parte de la vida, del rol de ese hombre. Obviamente, ¿por qué? Porque él ha sido puesto como cabeza en su hogar. Entonces debe gobernar bien su casa. Pero el texto no queda ahí, complementa este oficio de gobernar diciendo que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. El gobierno tiene que ver con autoridad, el gobierno tiene que ver con presidir, y si tiene autoridad y preside, significa que hay alguien que se sujeta a esa autoridad y hay alguien que está atento a esa presidencia. Y en nuestro texto nos dice que de manera inmediata los que deben reconocer esa presidencia y sujetarse a ella, ¿quiénes son? Sus hijos. Entonces dice que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando miramos nuestro texto, vamos a notar que la palabra hijos está precedida por el término tener. Dice que tenga, ¿sí lo vio? Que tenga a sus hijos en sujeción. El hombre, como siervo de Dios, debe verse como alguien que tiene a sus hijos. ¿Eso qué significa? Significa que muestra que él está a cargo de ellos. Él está a cargo de todo de sus hijos. Está a cargo de cómo visten, está a cargo de cómo hablan, está a cargo de cómo se alimentan, está a cargo de cómo se educan, está a cargo de cómo viven, está a cargo de qué practican, de cómo se distraen, etcétera, etcétera. Entonces es importante notar todo lo que involucra lo que se está diciendo aquí acerca de el perfil del hombre de Dios. El hombre debe tenerlos, mantenerlos, criarlos. En otro sentido, o dicho de otra forma, hay un término que produce escozor hoy en día a muchos, tanto padres, pero más a los hijos. Y es que el término tenerlos nos está dando la idea también en la escritura, ese término, esa palabra, de controlar a sus hijos. Pastor, controlar. Y entonces su personalidad y su libre expresión, ¿y dónde queda eso? No, eso queda en ninguna parte. El padre controla. Sí. Y si a usted, querido hermano, le falta control,
está perdiendo el año con su familia y delante de Dios. Debe controlar. Y sí sabe que es controlar, ¿no? Controlar no es decirle, mijito, ¿y su merced qué quiere almorzar hoy? Entonces el menorcito dice, ay papá, yo quiero faisán dorado. Bueno, vamos a pedir un faisán. ¿Y su merced linda, la niña, qué prefiere hoy? No, yo quiero hoy helado de chocolate. Bueno, entonces el almuerzo de hoy es faisán dorado para el niño y para la niña quiere helado de chocolate. ¿Eso es control? No es control. Mijito y mijita, vengan a almorzar, siéntense aquí juiciositos a comer verduritas bien deliciosas y bien ricas que la mamá preparó, porque no hay más. Y ese es el menú de hoy. Eso es control. ¿Le duele, padre? ¿Le duele, jovencito? Pues le cuento que eso se espera del hombre de Dios y se espera de todos los hombres en la iglesia. Que tengan control sobre sus hijos. En un sentido técnico de esta palabra, tenerlos es controlarlos. Yo no puedo decir que tengo hijos cuando mis hijos hacen lo que quieren y lo que se les antoja. Es casi como lo mismo que decir que tengo esposa, pero la esposa hace lo que se le antoja en la casa. No tiene sentido, ¿cierto? Así que el sentido técnico de tener aquí es muy importante. Entonces los controla. Por eso está hablando de tenerlos en sujeción. En sujeción. Y los hijos deben entonces ser entrenados por sus padres a obedecer y conducirse apropiadamente. ¿Por qué? Porque el padre preside, el padre gobierna y el padre los controla. Y cuando el padre preside, el padre gobierna y el padre los controla, créanme, se va a pulir en sus hijos un carácter de obediencia. Téngalo por seguro. Pero si usted no preside, si usted no gobierna y no controla, no va a poder ver que sus hijos vayan siendo criados en obediencia a usted. Van a querer hacer siempre su voluntad. Usted le va a decir, siéntese, y él sale corriendo. Claro, eso no se ve aquí, pero suponiendo que su hijo haga eso, ojo. ¿Por qué? Porque sus hijos deben estar en sujeción, y si están en sujeción quiere decir que obedecen a su padre. Y si entonces el padre le dice, bueno, jovencito, hoy vamos a la iglesia, empiece a ducharse, a organizarse, porque necesitamos salir temprano para la iglesia. Y el hijo o el jovencito empieza a refunfuñar, a perder tiempo en otra cosa, a patalear, a levantar el puño y a decir yo por qué y a aletear. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque el padre no está ni presidiendo, ni gobernando, ni controlando. Entonces el padre disciplina y controla para que vivan correctamente sus hijos, para que vivan honestamente. Dice que esté criando a sus hijos en sujeción, ¿sí? Que gobierne bien sus hijos con toda honestidad, para que ellos crezcan como personas honestas, honorables en su forma de actuar. Pero ¿qué es que sean honorables?
que no se, que no roben, que no le roben el celular al compañero en la iglesia. Ah, no, es que mi hijo es muy honorable. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque él nunca le ha robado nada a nadie. No, honorable es que tenga una vida donde el hijo no avergüenza en nada a su padre. Entonces, fulanito, salude al hermano pastor. Y le decía, salúdelo, mi amor, salúdelo. Y el chino, ese no es un niño honorable, es un maleducado. Hay un pastor que llama a esos niños delincuentes. Son unos delincuentes. Y tiene sentido. ¿Qué es un delincuente? El que viola las normas. ¿O no? El que viola las leyes. Entonces estamos creando delincuentes. Eso es serio. Así que el punto es solemne. Debe criar a sus hijos, debe gobernar a sus hijos con toda honestidad. Sus hijos deben actuar honestamente como resultado de su presidencia, de su gobierno y de su control. El tiempo nos ha alcanzado, hermanos. En lo más bueno, ¿no? El tema. Entonces, no se pierda el próximo estudio, donde continuaremos un poco hablando de este aspecto y redondeando todo lo que involucra la vida doméstica del candidato a ser pastor. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, gracias damos por tus misericordias, gracias damos por tu palabra, que como cantábamos son palabras de vida. Señor, tu palabra es espíritu, es vida. Que tu palabra nos ayude, como dice el salmista, nos alumbre, nos haga sabios en todas las cosas. Y rogamos, Señor, ayuda, porque todas estas cosas serán imposibles si las hacemos en nuestra propia fuerza. Danos la gracia suficiente para obedecer tu palabra, para atesorarla, Señor, en nuestros corazones y vivirla llevándola a la práctica. Te rogamos, Señor, tu ayuda por tu Espíritu. Bendícenos como iglesia. Ayuda a los padres en su difícil y gran responsabilidad de criar a sus hijos, de gobernarlos, de sujetarlos, de presidirlos, de controlarlos. Señor, queremos ver familias sólidas en la iglesia, establecidas, andando en estos fundamentos, en estos principios. Rogamos, Padre, por nuestra iglesia local, por cada familia, por cada hijo, cada jovencito, cada niño de nuestra iglesia. Señor, dale gracia a los padres para gobernar a sus hijos con toda honestidad. Ayúdalos, Señor, y permítenos ver siempre la eficacia de tu evangelio. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.